Después de la épica fiesta de superhéroes de mi hijo, mi suegra hizo una oferta generosa, que casi nos cuesta la paz familiar. Me dijo, no sabes cuidar a tu propia familia, déjamelo a mí. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire vibraba con esa electricidad especial que solo los niños pueden generar, una mezcla de risas agudas, gritos de pura euforia y el corretear incesante de pequeños pies. Hoy, mi pequeño Leo cumplía 6 años, y nuestro departamento se había transformado en el cuartel general de todos los superhéroes conocidos y por conocer. Guirnaldas de colores con emblemas de murciélagos y arañas colgaban del techo, globos con capas improvisadas flotaban perezosamente, y en el centro de la sala, una mesa gemía bajo el peso de un pastel que era una obra de arte de la repostería temática, con un Capitán América de azúcar presidiendo la escena. Sofía, mi esposa, había pasado semanas ayudándome con cada detalle, y ver la cara de Leo, iluminada con una felicidad que parecía desbordarle el pequeño cuerpo enfundado en su traje de Spider-Man, hacía que cada minuto invertido valiera oro. La puerta sonó y, como si fuera una señal, el nivel de decibelios subió otro tanto con la llegada de más pequeños justicieros. Entre ellos, llegaron mis padres, siempre dispuestos, siempre con una sonrisa genuina y un abrazo que te reiniciaba el alma. Poco después, el timbre volvió a sonar. Era mi familia política. Elena, mi suegra, entró con la majestuosidad de una reina visitando una provincia lejana, seguida de cerca por Ricardo, mi suegro, quien me ofreció una sonrisa afable y un encogimiento de hombros casi imperceptible, como pidiendo disculpas por adelantado. Detrás venían Laura, mi cuñada, y su hijo Mateo, el nieto dorado, impecablemente vestido con un conjunto que parecía sacado de una revista de moda infantil. Javier, querido, qué despliegue, fue el primer comentario de Elena, mientras sus ojos recorrían la estancia con una expresión indescifrable. Un poco cargado, ¿no crees? Mateo a esta edad ya estaba fascinado con los documentales de animales, algo más cultural, digamos. Laura sintió con una sonrisita, como si su madre acabara de pronunciar la verdad más absoluta del universo. Mateo, por su parte, miraba a los otros niños con una mezcla de curiosidad y superioridad aprendida. Tragué saliva y sonreí, la clase de sonrisa que practicas para desactivar bombas verbales. Lo importante es que Leo está feliz, Elena. Y sí, le encantan los superhéroes, como a muchos niños a su edad. Mis padres, que habían escuchado, intervinieron con naturalidad, elogiando la decoración y preguntándole a Leo por sus poderes arácnidos, disipando momentáneamente la nube tóxica que amenazaba con instalarse. La fiesta fue un torbellino. Juegos, piñata, el momento culminante de soplar las velas entre cánticos desafinados pero llenos de cariño. Leo no cabía en sí de gozo. Sofía y yo nos cruzábamos miradas cómplices, de esas que dicen lo logramos. Incluso Ricardo parecía disfrutar discretamente, observando a los niños con una media sonrisa. Elena, mientras tanto, se dedicaba a comentar en voz baja con Laura, lanzando miradas esporádicas a la escena, probablemente evaluando cada detalle bajo su estricto microscopio crítico. Intentaba ignorarla, concentrarme en la alegría de mi hijo, en la risa de Sofía. Cuando el último mini superhéroe se despidió, dejando tras de sí un campo de batalla de serpentinas, confeti y restos de pastel, Sofía y yo nos dejamos caer en el sofá, agotados pero con el corazón lleno. Fue entonces, mientras empezábamos a recoger los platos de cartón y los vasos de plástico, cuando Elena se acercó, con esa sonrisa melosa que siempre precedía a una estocada. Javier, cariño, comenzó, su voz destilando una falsa dulzura. Fue una fiesta, muy activa, muy colorida. Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. Pero no te preocupes por todos estos trastos de superhéroes. Si quieres, yo misma me los llevo para que no te estorben en este departamento tan compacto. Ya sabes, para despejar un poco.
Su mirada se posó en una figura de acción de Hulk que Leo había dejado sobre la mesa. Y para el año que viene, déjame ayudarte a planear algo más, acorde a su edad, algo con más clase. Quizás una pequeña recepción con música clásica, unos canapés elegantes, ¿no crees, Laurita? Laura, como no, apoyó la idea con un entusiasmo que me revolvió el estómago. Sí, mamá. Sería divino, algo mucho más refinado para Leito. Me quedé mirándola, sintiendo cómo la fatiga se mezclaba con una creciente irritación. No era solo el desprecio por el esfuerzo y la ilusión que habíamos puesto, era la clara intención de tomar el control, de imponer su visión. Respiré hondo. Es muy amable de tu parte, Elena, respondí, esforzándome por mantener un tono cortés pero firme, como me había aconsejado mi amigo Carlos en situaciones similares con gente particular. Pero estas cosas, como tú las llamas, son tesoros para Leo, y tenemos espacio de sobra para guardarlas. Significan mucho para él. Y para su próximo cumpleaños, Sofía y yo seguro encontraremos algo que le haga la misma ilusión que esta fiesta. Gracias de todas formas por la oferta. La sonrisa de Elena se tensó visiblemente en los bordes. Sus ojos brillaron con un destello frío antes de que lograra recomponer su máscara de amabilidad forzada. Bueno, como quieras, Javier. Solo intentaba ayudar. Sofía, que había escuchado la conversación, se acercó rápidamente, con una expresión de disculpa en el rostro y una tensión palpable en los hombros. Intentó cambiar de tema, hablando del cansancio y de lo tarde que se había hecho. La noche terminó así, con la alegría de la fiesta empañada por esa nube de incomodidad y la certeza de que aquello no había sido una simple oferta, sino el primer movimiento en una partida que no había pedido jugar. Los días que siguieron a la fiesta de Leo estuvieron marcados por una especie de resaca emocional. Sofía intentaba quitarle hierro al asunto, repitiendo como un mantra, ya conoces a mi mamá, Javier, siempre ha sido así, solo quiere ayudar a su manera. Pero yo sabía que había algo más en la oferta de Elena, una corriente subterránea de crítica y control que me resultaba cada vez más difícil de ignorar. Y no tardó en demostrarlo. Las comparaciones odiosas se convirtieron en el pan de cada día. Si Leo tardaba un poco más en terminar su comida, Elena, presente en alguna de nuestras comidas familiares de fin de semana, no perdía la oportunidad. Mateito a esta edad ya comía solito y de todo, ¿verdad, Laura? Es que hay que ser firmes con los hábitos alimenticios desde pequeños. Laura, por supuesto, asentía con suficiencia. Si Leo prefería jugar con sus figuras de acción en lugar de hojear un libro ilustrado que Elena le había regalado, uno sospechosamente avanzado para su edad y con ilustraciones más bien lúgubres. El comentario no se hacía esperar, es una pena que Leito no muestre más interés por la lectura. Mateito devora los libros, ya está con capítulos y todo. Deberías estimularlo más, Javier, la imaginación es importante, pero el intelecto más. Era agotador. Cada logro de Leo era minimizado, cada preferencia infantil, ridiculizada sutilmente. Elena tenía un don para envolver sus críticas en un papel de regalo de preocupación de abuela. Un día, nos regaló para Leo un conjunto de ropa que era claramente el estilo que le gustaba para Mateo, colores neutros, diseño minimalista, elegante pero mortalmente aburrido para un niño de 6 años. Para que se vea más arregladito, como su primo, dijo con una sonrisa. Leo, al verlo, hizo una mueca y preguntó si podía seguir usando su camiseta de dinosaurios. Luego estaban los consejos financieros, siempre indirectos, siempre con la sombra de Laura y Mateo como ejemplo de perfección. Laurita y su esposo son tan previsores, comentó Elena durante un café, como quien no quiere la cosa. Ya tienen un fideicomiso impresionante para la Universidad de Mateo. Ustedes deberían pensar seriamente en eso, en lugar de gastar tanto en caprichos pasajeros. La indirecta sobre la fiesta de superhéroes y los juguetes de Leo era tan sutil como un martillazo. Sentía la presión, la constante evaluación de nuestras decisiones, de nuestro estilo de vida. Un sábado por la tarde, mientras visitábamos a mis suegros, ocurrió el incidente del juguete accidentalmente roto. Elena estaba ayudando a Leo a guardar sus cosas en una caja que habíamos llevado.
De repente, un pequeño crujido y una exclamación ahogada. Una de las figuras de acción de Leo, un Batman que no era el más caro pero al que tenía especial cariño, yacía en el suelo con un brazo desprendido. ¡Ay, Dios mío, qué fatalidad!, exclamó Elena, llevándose una mano al pecho. ¡Qué delicados son estos juguetes modernos! No como los de antes, que aguantaban todo. Lo siento tanto, Leito. Su disculpa sonaba hueca, casi ensayada. Leo la miró con los ojos llorosos. Yo sentí una punzada de rabia. No tenía pruebas, pero la forma en que había sucedido, la casi imperceptible sonrisita de satisfacción que creí ver en sus labios por una fracción de segundo, me hizo dudar enormemente de la naturaleza accidental del suceso. Esa misma noche, llamé a Carlos, mi mejor amigo. Necesitaba desahogarme con alguien que no fuera Sofía, no quería cargarla más. Le conté lo de la fiesta, las comparaciones, el juguete. Carlos escuchó pacientemente y luego, con su franqueza habitual, me dijo, cuidado, compadre. Esa señora te está midiendo, está probando tus límites. Lo del juguete suena a sabotaje del libro. No dejes que te ningunee ni que manipule a Sofía. Esto no es ayudar a su manera, esto es control puro y duro. Sus palabras, aunque crudas, resonaron profundamente en mí. Era la primera vez que alguien de fuera de la familia inmediata verbalizaba lo que yo empezaba a sospechar. Mientras tanto, Sofía seguía en una posición incómoda. Amaba a su madre, pero mis observaciones y los incidentes cada vez más frecuentes comenzaban a hacer mella en su percepción. Un día, después de otra andanada de consejos de Elena sobre cómo deberíamos redecorar nuestro departamento para que pareciera menos de recién casados y más de una familia establecida como la de Laura, Sofía intentó hablar con ella. Le pidió, con todo el tacto del mundo, que fuera un poco menos crítica, que sus comentarios a veces nos hacían sentir mal. La respuesta de Elena fue una clase magistral de victimismo, pero si yo solo quiero lo mejor para ustedes, para mis nietos. No sé por qué son tan sensibles. Y eres igual de susceptible que tu padre. Parece que una ya no puede ni opinar en su propia familia. Sofía colgó el teléfono visiblemente afectada, dividida entre la lealtad filial y la creciente sensación de que algo no estaba bien. La consolé, le dije que entendía su posición, pero también le sugerí que empezáramos a observar con más atención, a hablar entre nosotros antes de reaccionar impulsivamente a las provocaciones de su madre. La erosión era lenta, pero constante, y sentía que si no hacíamos algo, acabaría por socavar los cimientos de nuestra propia familia. La obsesión de Elena con la adecuada decoración de la habitación de Leo no había disminuido. A pesar de nuestra falta de entusiasmo por sus sugerencias previas, ella parecía decidida a imponer su criterio estético. El incidente que realmente marcó un antes y un después, y que comenzó a cimentar una nueva unidad entre Sofía y yo, fue el del infame cuadro. Un martes por la tarde, Sofía y yo trabajábamos hasta tarde. Leo estaba al cuidado de Maribel, una estudiante universitaria muy responsable que nos ayudaba algunas horas. Alrededor de las 6, sonó el timbre. Era Elena. Le dijo a Maribel que pasaba a saludar a su nieto y que traía una sorpresita para su habitación. Maribel, confiada y sin querer parecer descortés con la abuela del niño, la dejó pasar. La sorpresita era un cuadro al óleo de tamaño considerable, representando un paisaje campestre tan genérico y falto de vida que podría haber sido la imagen por defecto de cualquier marco digital barato. Con una determinación férrea, Elena convenció a la joven Maribel de que Javier y Sofía estarán encantados con este toque de elegancia y, sin más, procedió a descolgar uno de los pósters de los Vengadores que Leo tanto adoraba. Con la ayuda renuente de Maribel, colgó su insípido paisaje en el lugar de honor. Mucho mejor, sentenció satisfecha. Esto sí es arte, no esos monigotes de colores. Cuando llegamos a casa, encontramos a Leo con un puchero que le llegaba al suelo, señalando la pared donde antes Iron Man y Hulk posaban heroicamente y ahora un par de vacas pastaban bajo un cielo plomizo. Maribel, mortificada, nos explicó lo sucedido, pidiendo 1000 disculpas. La rabia me subió por el cuerpo como una marea caliente. Pero fue la reacción de Sofía la que me sorprendió.
Su rostro pasó del desconcierto a una furia fría que pocas veces le había visto. La invasión de nuestro hogar, la manipulación de una empleada y, sobre todo, el desprecio por los gustos y sentimientos de su propio hijo, habían tocado una fibra sensible. Esto es el colmo, Javier, me dijo con voz temblorosa. Sin pensarlo 2 veces, tomó el teléfono y marcó el número de su madre. Yo me preparé para la tormenta. La conversación fue tensa. Sofía, por primera vez, no se anduvo con rodeos. Le reprochó haber entrado en nuestra casa sin nuestro permiso explícito para ese fin, haber modificado la habitación de Leo y, lo más grave, haberlo hecho a espaldas nuestras, manipulando a Maribel. La respuesta de Elena fue la esperada, negación, justificación y, finalmente, victimismo. ¿Pero cómo te pones así por un simple cuadro? Y solo quería darle un toque de elegancia a esa habitación tan infantil. Parece que Javier te está poniendo en mi contra, te está lavando el cerebro con sus ideas. Sofía, con una dignidad que me llenó de orgullo, replicó, mamá, no se trata del cuadro, se trata del respeto. Entraste a mi casa, ignoraste nuestros sentimientos y los de Leo. Eso no está bien. Y colgó. Estaba pálida, pero en sus ojos había una nueva determinación. La cosa no acabó ahí. Un par de horas después, sonó el teléfono de Sofía. Era Laura. Su voz, cargada de indignación impostada, repitió el discurso de Elena, ¿por qué eres así con mamá, Sofía? Ella solo quería hacer algo lindo, un detalle. Eres una exagerada, de verdad. Javier te tiene completamente dominada, ya ni reconoces cuando alguien quiere hacerles un bien. Esa llamada fue, paradójicamente, un regalo. Hirió profundamente a Sofía, sí, pero también le arrancó la última venda de los ojos sobre la dinámica familiar y el papel de su hermana como eco y amplificador de su madre. Esa noche, tuvimos la conversación más honesta y profunda hasta la fecha. Sofía lloró de frustración, de rabia, de sentirse atrapada entre dos lealtades. La abracé, la escuché. Y fue entonces cuando le propuse algo que Carlos me había mencionado, Sofi, ¿qué tal si, a partir de ahora, cualquier decisión o respuesta a tu mamá la tomamos juntos? Como un equipo. Y quizás deberíamos empezar a anotar estas cosas. No para atacar a nadie, sino para tener claridad nosotros, para ver el patrón objetivamente cuando las emociones nos nublen. Sofía me miró, sus ojos todavía húmedos, pero con un brillo de resolución. Asintió lentamente. Sí, Javier. Tienes razón. Equipo. Esa noche, nació el equipo Javier y Sofía. La semilla de la unidad, regada por la prepotencia de un cuadro insulso, había comenzado a germinar. Sabía que el camino sería difícil, pero por primera vez sentí que no estaba solo en esta batalla silenciosa. Tras el incidente del cuadro, una tensa calma se instaló. Elena redujo sus visitas, pero no su influencia. Pronto empezamos a notar que la narrativa sobre nosotros estaba cambiando en el círculo familiar más amplio. Comentarios extraños de primos lejanos en reuniones sociales, miradas de lástima o reproche de tíos que apenas nos dirigían la palabra. Un día, una tía abuela de Sofía, de esas que llaman una vez al año para los cumpleaños, llamó a Sofía solo para saber cómo estaba, y en medio de la conversación soltó, mijita. Tu mamá nos contó que están pasando por un momento un poco difícil, que Javier anda muy estresado con el trabajo y que a veces la paga contigo. Ya sabes cómo son los hombres. Sofía, que ya estaba más alerta gracias a nuestras conversaciones y a nuestro diario de incidentes mental, manejó la situación con una calma sorprendente, agradeciendo la preocupación y cambiando de tema hábilmente. Pero al colgar, me miró con los ojos encendidos. No puedo creerlo, Javier. Está inventando cosas, poniéndome a mí como víctima tuya para quedar ella como la madre preocupada. Era evidente que Elena estaba tejiendo una red de desinformación, pintándonos como una pareja problemática o, peor aún, a mí como un marido negligente o irascible. La confirmación más dolorosa vino de una manera inesperada. Estábamos en casa de mis suegros por algún compromiso ineludible. Elena le pidió a Sofía que le ayudara con algo en la cocina. Yo me quedé en la sala con Ricardo,
quien hojeaba el periódico con aparente desinterés. El celular de Elena, olvidado sobre la mesita de centro, vibró con una notificación de un grupo de WhatsApp llamado Familia Unida Siempre. La curiosidad me mató, lo admito, pero fue más una necesidad de entender el terreno que pisaba. Con el rabillo del ojo, alcancé a leer un fragmento del último mensaje de Elena, y Sofía está tan absorbida por el que ya ni me escucha. Me duele ver cómo se alejan, pero una como madre solo puede rezar. Sentí un escalofrío. La manipulación era más profunda y calculada de lo que imaginaba. Fue Ricardo quien, paradójicamente, arrojó un poco de luz y, a su manera, nos ofreció un apoyo tácito. Unos días después, coincidí con él a solas mientras recogía a Leo de una actividad donde Mateo también participaba. Elena y Laura se habían retrasado. Mientras esperábamos, Ricardo suspiró, mirando a los niños jugar. Javier, dijo en voz baja, sin mirarme directamente, con Elena, las cosas no siempre son como parecen en la superficie. Ella tiene su manera de asegurarse de que la gente esté de su lado. A veces exagera un poco para tener simpatía, para sentirse el centro. No es que sea mala persona, es solo, así es ella desde que la conozco. Hizo una pausa, y luego añadió, casi en un susurro, ten cuidado con lo que oyes por ahí. Y cuida a Sofía. No fue una disculpa por su esposa, ni una traición, sino una triste confesión de su propia impotencia y, quizás, una advertencia velada. Agradecí su sinceridad con un gesto. Era un aliado silencioso, atrapado en la misma red, pero consciente de ella. Quien sí se convirtió en una aliada más activa, y de forma sorprendente, fue la tía Consuelo, hermana de Ricardo. Era una mujer mayor, viuda, que siempre había mantenido un perfil bajo en la familia, observadora y de pocas palabras. Un domingo, apareció en nuestra casa sin avisar. Traía pan dulce y una mirada seria. Pidió hablar con Sofía a solas. Yo me retiré a la habitación con Leo, pero la puerta quedó entornada. Alcancé a escuchar fragmentos de la conversación. Tía Consuelo, con una voz calmada pero firme, le contó a Sofía historias de su propia juventud, de cómo Elena, su cuñada, siempre había sido competitiva, controladora. Necesitada de ser el centro de atención y experta en poner a unos contra otros. Mijita, le oí decir, tu madre no va a cambiar. Lo hizo conmigo cuando recién me casé con tu tío, lo hizo con tu padre 1000 veces. No dejes que te consuma ni que destruya tu matrimonio. Tú y Javier tienen que ser un frente unido, poner sus límites y defender su paz. Es lo único que funciona con ella. Cuando tía Consuelo se fue, Sofía tenía lágrimas en los ojos, pero esta vez eran de alivio, de validación. Que alguien de la propia familia de su madre, alguien que la conocía desde hacía décadas, confirmara sus peores sospechas y, además, le ofreciera una estrategia de supervivencia, fue increíblemente sanador para ella. Por supuesto, también estaba Carlos. Cada vez que la presión aumentaba, recurría a él. Compadre, me dijo una tarde mientras tomábamos una cerveza, lo que te está haciendo tu suegra se llama campaña de difamación. Quiere aislarte, hacer que Sofía dude de ti. Necesitas ser más listo que ella. Documenta todo, como ya estás haciendo. Y cuando hables con Sofía, no la presiones, solo muéstrale los hechos. La táctica de niebla gris es tu mejor amiga con Elena, respuestas cortas, no emocionales, no le des munición. Y sobre todo, mantén tu matrimonio fuerte. Es lo que más le va a doler a ella, ver que no puede separarlos. Armados con estas nuevas perspectivas y el apoyo inesperado, Sofía y yo nos sentimos más preparados para lo que viniera. Sabíamos que la guerra no había terminado, pero al menos ahora teníamos un mapa del campo de batalla y algunos aliados en nuestras trincheras. La red de desinformación de Elena era extensa, pero nuestra determinación de proteger nuestra paz lo era aún más. Con la llegada del verano, Sofía y yo sentimos una necesidad imperiosa de escapar, de respirar un aire que no estuviera viciado por la tensión familiar. Decidimos planear unas vacaciones sencillas, una semana en una pequeña cabaña cerca de la playa, solo nosotros tres. Leo estaba eufórico con la idea de construir castillos de arena y buscar conchas.
Nosotros anhelábamos la desconexión, los días sin horarios y, sobre todo, la distancia física y mental de Elena. Anunciamos nuestros planes con la mayor discreción posible, mencionándolo solo a mis padres y, por compromiso, a Ricardo en una llamada breve. Por supuesto, la información llegó a oídos de Elena, probablemente a través de Ricardo o Laura. Y su reacción fue inmediata. Primero, intentó la persuasión. «Ay, Javier, ¿una cabaña en la playa?» «¿Qué, rústico?», comentó por teléfono con un tono que pretendía ser juguetón pero que destilaba condescendencia. Justo estaba pensando que podríamos organizar unas vacaciones familiares todos juntos. Laura encontró un resort todo incluido fabuloso en la Riviera Maya, perfecto para los niños. Mateo estaría encantado de tener a su primo cerca. Sería una buena oportunidad para que Leo aprenda de las actividades más sofisticadas que ofrecen allí. Y para que tú, Javier, demuestres tu generosidad con la familia, podrías encargarte de una parte de los gastos, ¿no te parece una idea espléndida? La sugerencia de que yo financiara sus lujosas vacaciones mientras criticaba las nuestras era tan descarada que casi me hizo reír. Cortésmente, le expliqué que ya teníamos nuestros planes hechos y pagados, y que realmente necesitábamos un tiempo a solas como familia nuclear. Pero, Elena, intervino Sofía, tratando de suavizar mi negativa, quizás en otra ocasión podamos planear algo juntos. Elena no se dio por vencida. Comenzaron los intentos de sabotaje, cada uno más rebuscado que el anterior. Primero, recordó un supuesto compromiso familiar ineludible que caía justo en medio de nuestras fechas de vacaciones, el aniversario de bodas de unos parientes lejanísimos que ni siquiera sabíamos que existían. Con una rápida llamada a mi tía Consuelo, quien conocía todos los entresijos familiares, Javier confirmó que tal aniversario no solo no era en esas fechas, sino que dichos parientes vivían en otro continente y no celebraban nada públicamente desde hacía años. Elena, confrontada sutilmente por Sofía con esta información, simplemente dijo, «¡Ay, qué cabeza la mía! Debí confundirme de fecha, o de parientes». Luego, intentó disuadir a Leo directamente. Durante una llamada telefónica, le contó historias de playas llenas de bichos peligrosos y de cabañas oscuras y donde seguro hay fantasmas. Leo, que ya no era tan ingenuo ante las tácticas de su abuela, nos lo contó entre risas y un poco de confusión. «Abuela Elena dice que la playa es fea, pero yo quiero ir, ¿verdad que sí vamos, papá?» Le aseguramos que la playa sería maravillosa y que los únicos fantasmas serían los que él quisiera dibujar en la arena. El golpe maestro, o al menos el más dramático, llegó 3 días antes de nuestra partida. El teléfono de Sofía sonó a media mañana. Era Elena, con una voz quebrada por el llanto y el pánico. «Sofía, hijita, tienes que venirte ya. Tu padre está muy mal. Creo que es el corazón. Se desmayó, no reacciona. Llama a una ambulancia y vente corriendo, por favor». Sofía palideció. El terror se apoderó de su rostro. «Javier, tenemos que irnos». ¿Y mi papá? Estaba a punto de cancelar reservaciones, hacer maletas a toda prisa, sumida en la angustia. Pero algo en la actuación de Elena, quizás un eco de las advertencias de tía Consuelo o la acumulación de incidentes previos, encendió una alarma en mi cabeza. «Sofía, calma, mi amor», le dije, tomándola por los hombros. «Antes de que entremos en pánico y cancelemos todo, déjame hacer una llamada. Puede ser una falsa alarma, ya sabes cómo se pone tu mamá a veces». Con manos temblorosas, marqué el número del celular de Ricardo. Sonó 1, 2, 3 veces. Al cuarto timbrazo, contestó. Su voz sonaba perfectamente normal, incluso un poco adormilada. «Bueno. Ricardo, soy Javier. ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien?», pregunté, tratando de mantener la voz neutra. Hubo un silencio al otro lado, luego un suspiro apenas audible. «Sí, Javier, estoy bien. Acababa de echar una siesta en el sillón». «¿Por qué? ¿Pasó algo?». Le expliqué brevemente la llamada de Elena, la supuesta emergencia cardíaca. Otro suspiro, esta vez más largo y cargado de resignación. «Ay,
Javier, dile a Sofía que estoy perfectamente. Es solo. Elena siendo Elena cuando se siente ignorada o contrariada. Seguramente se molestó porque se enteró de que finalmente sí se van de vacaciones. Le pasé el teléfono a Sofía para que escuchara por sí misma la voz tranquila de su padre. La conversación fue corta. Cuando colgó, la palidez de Sofía había sido reemplazada por un rojo intenso de furia contenida y una profunda decepción. Las lágrimas que ahora corrían por sus mejillas no eran de miedo, sino de una amarga comprensión. Su propia madre había sido capaz de inventar una emergencia médica, de jugar con sus sentimientos más profundos, todo para impedir unas simples vacaciones. Esa tarde, Sofía llamó a Elena. Su voz era fría como el hielo. No hubo gritos, solo una pregunta directa: ¿por qué, mamá? ¿Por qué hiciste algo así? Elena intentó negarlo, luego se desmoronó en un torrente de excusas incoherentes y autovictimización. Estaba tan preocupada por tu padre últimamente, con sus achaques. Me confundí, me asusté. Ustedes nunca me apoyan, siempre piensan lo peor de mí. Sofía no dijo nada más. Simplemente colgó. Para ella, ese fue el punto de no retorno. La confianza, ya frágil, se había hecho añicos. A pesar del mal trago, o quizás precisamente por él, nuestras vacaciones fueron un bálsamo. La pequeña cabaña resultó ser encantadora, la playa, un paraíso para Leo. Desconectamos los teléfonos la mayor parte del tiempo. Hablamos mucho, Sofía y yo. Sanamos heridas, reafirmamos nuestro amor y nuestra alianza. Decidimos que, al volver, las cosas tenían que cambiar de manera drástica y definitiva. La paz que experimentamos esos días nos demostró lo mucho que la necesitábamos y lo dispuestos que estábamos a luchar por ella. Regresamos de las vacaciones renovados, con una determinación férrea que ninguno de los dos había sentido antes. La paz de esos días en la playa nos había dado una perspectiva clara, nuestra tranquilidad como familia nuclear no era negociable. Sabíamos que el cumpleaños de Ricardo se acercaba y que sería la prueba de fuego. Decidimos asistir, principalmente por Ricardo, quien, a su manera pasiva, había intentado ser una especie de amortiguador. Pero esta vez iríamos con una estrategia clara, casi como soldados entrando en territorio comanche, respuestas cortas y educadas, no engancharnos en ninguna provocación, y si la situación se volvía intolerable, nos retiraríamos sin dar mayores explicaciones. No buscábamos una confrontación, pero tampoco íbamos a seguir siendo los sacos de boxeo emocionales de Elena. La cena se celebró en casa de mis suegros. El ambiente era tenso desde el momento en que cruzamos el umbral. Elena nos recibió con una sonrisa gélida que no llegaba a sus ojos. Laura imitaba su expresión, mientras Mateo, ajeno a las corrientes subterráneas, jugaba con una tablet. Mis padres también estaban allí, invitados por Ricardo. Su presencia siempre era un pequeño faro de normalidad en medio de la tormenta. Tía Consuelo había declinado la invitación, alegando un compromiso previo, aunque Sofía y yo sospechábamos que simplemente quería evitar el drama previsible. Durante los primeros platos, Elena se dedicó a lanzar pullas indirectas, dardos envenenados envueltos en seda. «Ay, Sofía, mija, ese vestido no te favorece nada, te hace ver más llenita. Laurita, en cambio, siempre tan elegante, parece una modelo, ¿verdad?». O bien, ignorando por completo cualquier anécdota que Leo intentara contar sobre nuestras vacaciones, se volcaba en alabanzas desmedidas hacia Mateo: «Mateíto ya está leyendo libros sin dibujitos. Y el otro día me recitó la tabla del 2 completa. ¿Qué inteligencia tan precoz tiene mi nieto?». Cada comentario era una aguja clavándose lentamente. Sofía apretaba mi mano por debajo de la mesa, una señal de que estaba resistiendo. Yo le devolvía el apretón, tratando de transmitirle calma. El punto de inflexión llegó con el postre. Elena, después de asegurarse de tener la atención de todos, carraspeó teatralmente. «Bueno, familia», comenzó con un tono falsamente jovial, «ya que estamos todos reunidos y celebrando a mi querido Ricardo, quería compartirles una noticia que me llena de orgullo». Todas las miradas se centraron en ella. «Mateíto ha sido aceptado en un curso de verano para talentos especiales, carísimo, por cierto,
pero vale cada centavo por su futuro brillante. Aplausos discretos de Laura. Luego, Elena giró su cabeza hacia mí, su sonrisa ahora afilada como un cuchillo. Y pensaba, Javier, ya que a ti te va tan bien últimamente con tus negocios, y eres tan moderno y generoso en tus gastos personales, dijo, con un claro retintín refiriéndose a nuestras modestas vacaciones, que este año podrías encargarte tú del regalo principal de cumpleaños de Ricardo. Algo sustancioso, ¿eh? Y de paso, una pequeña ayudita para el curso de talentos de tu sobrino no vendría nada mal. Considéralo una inversión en su futuro brillante, algo que Leito, bueno, suspiró con fingida resignación. Ya veremos si hereda tu inteligencia para los negocios o se queda solo con los jueguitos. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Sentí la sangre hervir en mis venas. La humillación pública, la descarada petición de dinero, la comparación cruel hacia mi hijo, todo fue demasiado. Miré a Sofía. En sus ojos ya no había miedo, solo una fría determinación. Asintió casi imperceptiblemente, dándome luz verde. Era el momento. Respiré hondo, tratando de mantener la calma que no sentía. Me puse de pie lentamente. Todas las miradas, excepto las de mis padres que me observaban con una mezcla de preocupación y apoyo, estaban fijas en mí. Elena, comencé, mi voz sorprendentemente firme y clara, resonando en el comedor. Hemos aguantado mucho, por demasiado tiempo. Por respeto a Ricardo, por mantener una supuesta paz familiar. Pero todo tiene un límite. Hice una pausa, recorriendo con la mirada a los presentes. Llevamos años soportando tus críticas constantes, tus comparaciones destructivas entre nuestros hijos, tus intentos de manipulación y de controlar nuestras vidas. En la fiesta de cumpleaños de Leo menospreciaste nuestro esfuerzo y sus gustos infantiles. Has intentado activamente sabotear nuestras decisiones como padres y como pareja, incluso llegaste a inventar una emergencia médica para arruinar nuestras vacaciones, simplemente porque no se hacían las cosas a tu manera. Has hablado mal de nosotros a nuestras espaldas, tratando de ponernos en contra de nuestra propia familia. La cara de Elena había pasado del asombro a una máscara de indignación. Intentó interrumpirme, pero levanté una mano. No he terminado. Y ahora, esta noche, esta humillación pública, esta exigencia descarada. Se acabó, Elena. Se acabó el quedarnos callados. Amamos a Ricardo, continué, mirando a mi suegro, que parecía haberse encogido en su silla, y es por el que estamos aquí esta noche, y por él hemos tolerado tanto. Pero nuestra familia, Sofía, Leo y yo, merecemos respeto. Leo es un niño maravilloso, inteligente y sensible, y no vamos a permitir que nadie, ni siquiera su abuela, lo haga sentir menos. Nuestras finanzas, nuestras decisiones de crianza, nuestra vida, son nuestras y solo nuestras. Así que, a partir de hoy, te exijo, les exigimos, dije mirando también a Laura, que nos traten con el respeto que cualquier ser humano merece. Si pueden hacerlo, entonces quizás podamos encontrar una manera de coexistir. Si no, mi voz se endureció, entonces no habrá más trato. No más visitas, no más llamadas, no más intentos de controlar nuestras vidas. La elección es suya. Elena explotó. Se puso de pie de un salto, con el rostro congestionado por la furia. ¿Cómo te atreves, insolente? En mi propia casa. Después de todo lo que he hecho por ustedes. Y Sofía, mira a este hombre, mira cómo te está alejando de tu propia madre. Eres una mala hija, una ingrata manipulada. Pero Sofía, mi valiente Sofía, también se puso de pie y, tomando mi mano, dijo con una voz clara y fuerte que silenció incluso los gritos de Elena, no, mamá. Javier tiene toda la razón. Has ido demasiado lejos, durante demasiado tiempo. Te queremos, pero no vamos a permitir que sigas hiriéndonos y tratando de destruir nuestra paz. Ya no más. Laura saltó en defensa de su madre, gritando acusaciones de envidia y exageración. Ricardo murmuraba por favor, cálmense todos, pero su voz era un susurro perdido en la tormenta. Mis padres se levantaron discretamente, colocándose a nuestro lado,
un gesto de apoyo silencioso pero poderoso. Leo, vámonos, dije suavemente a mi hijo, que nos miraba con los ojos muy abiertos, asustado por la explosión de emociones. Tomé su pequeña mano, entrelacé la mía con la de Sofía, y sin una palabra más, dimos media vuelta y salimos de aquella casa, dejando atrás un campo de batalla emocional, pero caminando hacia una paz que sabíamos. Ahora sí, íbamos a defender con uñas y dientes. Los días que siguieron a la explosiva cena de cumpleaños de Ricardo fueron una extraña mezcla de alivio y tensión. Por un lado, sentíamos la ligereza de habernos quitado un peso enorme de encima, de haber verbalizado lo que durante tanto tiempo nos había oprimido. Por otro, sabíamos que la guerra no había terminado, solo había cambiado de táctica. Elena, como era de esperar, no se quedó de brazos cruzados. Comenzó una campaña de desprestigio aún más intensa. Llamadas a todos los rincones de la familia, mensajes cargados de victimismo y acusaciones, pintándonos a Sofía y a mí como unos hijos crueles. Unos monstruos desagradecidos que habían destruido la familia y le habían roto el corazón a un pobre viejo, refiriéndose a Ricardo, quien, por cierto, se mantenía en un silencio sepulcral. Laura era su principal altavoz, repitiendo como un loro las quejas de su madre y añadiendo su propia cosecha de veneno, acusando a Sofía de ser una traidora y a mí de ser un manipulador sin escrúpulos. Recibimos algunas llamadas de familiares preocupados, esos que en realidad solo querían el chisme de primera mano o que, genuinamente influenciados por Elena, intentaban convencernos de que pidiéramos perdón por el bien de la armonía familiar. Sofía, con una fortaleza que me asombraba cada día más, aprendió a manejar estas llamadas con una cortesía gélida. Agradezco tu preocupación, decía, pero nuestra decisión está tomada y se basa en años de situaciones que ya no estamos dispuestos a tolerar. Buscamos respeto, no conflicto. Algunos entendieron, o al menos dejaron de insistir. Otros, claramente del lado de Elena, colgaron ofendidos. Nuestros verdaderos aliados se hicieron más evidentes. Mis padres nos ofrecieron un apoyo incondicional, validando nuestra decisión y recordándonos que habíamos hecho lo correcto para proteger a Leo y nuestra propia salud mental. Carlos, mi amigo, nos felicitó por haber tenido el valor de poner límites. Sabía que podían, compadre, me dijo. Ahora viene lo difícil, mantener esos límites firmes como una roca. Y tía Consuelo llamó a Sofía para decirle, con su sabiduría tranquila, hicieron bien, mijita. A veces hay que podar las ramas secas para que el árbol pueda crecer sano. Elena estará furiosa por un tiempo, pero eventualmente, si no le dan de qué alimentarse, su drama se consumirá solo. Ricardo intentó una tímida mediación. Llamó a Sofía una tarde, su voz sonaba cansada y triste. Le pidió que hiciera las paces con su madre, que la familia no debería estar así, que Elena en el fondo los quiere. Sofía lo escuchó con paciencia y luego, con una voz cargada de dolor pero también de una nueva firmeza, le respondió, papá, yo también te quiero mucho, y me duele esta situación más de lo que imaginas. Pero la paz no puede construirse sobre la sumisión y la falta de respeto. Mamá necesita reconocer el daño que ha causado, necesita entender que sus acciones tienen consecuencias. Hasta que eso no suceda, o al menos hasta que no haya un compromiso real de cambiar su trato hacia nosotros, no podemos volver a lo de antes. Ricardo suspiró y no insistió más. Quizás, en el fondo, entendía. Mientras tanto, Sofía y yo nos dedicamos a reconstruir nuestra propia fortaleza, nuestro pequeño universo. Nos enfocamos en Leo, en crear para él un ambiente de calma, alegría y seguridad. Comenzamos nuevas tradiciones familiares, solo para nosotros tres, noches de pizza y películas los viernes, excursiones de fin de semana a lugares que Leo elegía. Tardes de juegos de mesa sin la sombra de las críticas o las comparaciones. Invitábamos a mis padres, a Carlos y su familia, a la tía Consuelo. Creamos una nueva red de afecto y apoyo, basada en el respeto mutuo y la aceptación. Leo floreció. Se volvió más risueño, más seguro de sí mismo, como si una presión invisible se hubiera levantado de sus pequeños hombros. Con el paso de los meses, la furia de Elena pareció disminuir, o al menos sus intentos de contacto directo se volvieron esporádicos y mucho menos agresivos.
Quizás las advertencias de tía Consuelo eran ciertas y su drama necesitaba audiencia para sobrevivir. Al no encontrarla en nosotros, se replegó a un silencio resentido. Los encuentros en eventos familiares más amplios e inevitables, alguna boda o funeral lejano, eran breves, formales y tensos, pero manejables. Un saludo distante, un intercambio de frases de cortesía, y nada más. Laura seguía mirándonos con hostilidad, pero ya no nos afectaba como antes. Un año después de aquella cena explosiva, mientras veíamos a Leo correr feliz en un parque, Sofía me tomó la mano. Lo logramos, ¿verdad?, me dijo con una sonrisa serena. Sí, mi amor, respondí, apretando su mano. Lo logramos. La relación con mis suegros, especialmente con Elena, era prácticamente inexistente, y un abismo nos separaba de Laura. Había una punzada de tristeza por esa familia rota, por los lazos que se habían perdido, especialmente por lo que Leo se perdía de una relación normal con sus abuelos maternos. Pero esa tristeza era infinitamente menor que la inmensa paz y la felicidad que habíamos ganado para nuestro hogar. Entendí entonces que ser un superhéroe para mi hijo no se trataba de tener poderes extraordinarios, sino de tener el valor de protegerlo de la toxicidad, incluso cuando ésta provenía de su propia familia. Comprendí que no podemos cambiar a las personas, pero sí podemos elegir no participar en sus juegos destructivos, podemos elegir proteger nuestra paz. Nuestro futuro con esa parte de la familia seguía siendo incierto, quizás siempre lo sería. Pero nuestro futuro como Javier, Sofía y Leo era sólido, brillante y, sobre todo, nuestro. Y esa era la única victoria que importaba.